Entonces, acá tenemos la guía 7. Esta guía ya la envié. Acá tenemos la guía 7. Voy a subir un poquito mis nakamas. Voy a subir. Y aquí tenemos la guía 7, obviamente que la guía 7 no se envía, es una guía de aprendizaje. Y acá está el resumen de todo lo que hemos visto de sonido, ¿ya? De cada una de las características que hemos visto de sonido, algunas preguntas que van a aparecer en la guía 9 nuevamente. Ahí hay 12 preguntas que vamos a desarrollar, no hay más de 12, que vamos a desarrollar. Así que si pueden revisar esa guía, les va a ser útil. Vamos a proyectar la guía 8. ¿Me está hablando? ¿Cuál guía me había dicho? La que tienen que descargar ahora es la guía 9. Yo estoy mostrando la guía 7 y 8, son las guías de aprendizaje, ¿ya? La guía 8 lo mismo, aparece contenido, contenido, contenido y algunos ejercicios, ¿ya? Para que la revisen igual. Y finalmente, voy a cerrar la guía, y finalmente, vamos a esperar que se una el Gonzalo. Voy a cerrar la guía 8 y la guía 7. Ya. Entonces los que pudieron descargar la guía 9, espero que la tengan ahí abierta en su computador. Entonces vamos a compartir pantalla con la guía 9. Antes de la guía 9, un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Y vamos a empezar a desarrollar la guía 9. ¿Ya? Vamos a avanzar. Bueno, nosotros ya vimos el sonido, ¿cierto? Vimos las características del sonido, sabemos que el sonido, ¿cierto?, es unidireccional, que requiere un medio para propagarse, es una onda mecánica, se propaga de manera longitudinal. También vimos, ¿cierto?, que hay cierta frecuencia que nosotros los seres humanos podemos escuchar que va desde los 20 a 20.000 Hz. Vimos las características, ¿cierto?, del sonido, que era el volumen o intensidad, el tono, altura y timbre. Vimos, ¿cierto?, vimos la diferencia, ¿cierto? En este caso, la característica que estábamos viendo era la característica, ¿cierto?, del volumen e intensidad. Entonces yo subí y bajaba, ¿cierto?, el volumen. Entonces ahí podíamos ver, ¿cierto?, si una onda obviamente se escuchaba con mayor volumen, tenía un volumen más intenso, por lo tanto era mayor la energía que tenía esa onda y por lo tanto, ¿cierto?, era mayor su amplitud. ¿Ya? También veíamos, ¿cierto?, que el tono o altura podía modificarse. En este caso nosotros hablamos de que un sonido más grave que otro, ¿ya?, porque era una medida de comparación. Y también veíamos, ¿cierto?, que voy a ponerle pausa ahí, que dependiendo, ¿cierto?, dependiendo del instrumento, aunque tuvieran, por ejemplo, el mismo volumen o intensidad y el mismo tono o altura, ¿cierto? Si son dos instrumentos distintos van a tener timbre diferente, ¿ya? Y acá vemos, ¿cierto?, la parte, vamos a mostrar el franquito, ya. Entonces acá veíamos, ¿cierto?, esas características del volumen, que era el volumen o intensidad, que tenía que ver con los decibeles, ¿cierto? Esa era la medida voy a volver ahí. Esa era la medida, ¿cierto?, la unidad del volumen, los decibeles, donde 0, ¿cierto?, era el umbral de audición, iba desde 0 a 120, que 120, ¿cierto?, era el umbral del dolor. ¿Ya? También habíamos visto, como les había dicho, el tono de altura que tenía que ver con frecuencias graves o frecuencias agudas, ¿ya? Obviamente que si es un sonido grave, ¿cierto?, la frecuencia iba a ser más baja. En cambio, si en el sonido agudo, iba a ser una mayor frecuencia. ¿Ya? Y el timbre, ¿cierto?, que era una característica propia de cada instrumento. Vimos algunos fenómenos ondulatorios, como es la reflexión, ¿cierto? La reflexión, que era distinto, que en este fenómeno del sonido podíamos ver el fenómeno de eco o de reverberancia. Para que fuera eco tenía que ser mayor a 17 metros, ¿cierto? Si era reverberancia, era en un sector más pequeñito, ¿cierto?
Bueno, esto también vemos, ¿cierto?, que la reflexión o el eco, en este caso la ecolocalización, ¿cierto?, le sirve a ciertas especies para poder cazar, ¿ya? La refracción también, cómo afectaba, ¿cierto? Recuerden que la refracción es cuando una onda cambia de medio, cómo afectaba el sonido, ¿ya? La difracción también la habíamos visto, ¿cierto?, que era la capacidad de una onda de bordear un obstáculo. La rapidez de propagación del sonido, es cierto que de acuerdo al medio, mientras más denso es, el sonido va a viajar mucho más rápido. Las interferencias, que podían ser interferencias constructivas, o sea, una suma, ¿cierto?, de ondas, o interferencia destructiva donde se anulaba el sonido. También vimos la capacidad de absorción, que era la capacidad que tienen ciertos materiales de absorber energía de la onda. Y acá decíamos, ¿cierto?, que los materiales, mientras menos densos fueran, mientras más blanditos fueran, mayor era la capacidad de absorción. Por tanto, eso, por ejemplo, en las cámaras anecónicas, como las del cine, ¿cierto?, o grabación de sonido, esos estudios de grabación, envuelven las cámaras, ¿cierto?, en materiales porosos, porque de esa manera evitan el efecto, ¿cierto?, de eco o reverberación, ¿ya? Y también habíamos visto el fenómeno de resonancia, que cuando nosotros, por ejemplo, ponemos dos instrumentos a sonar, y si esos instrumentos tienen la misma frecuencia natural, si yo hago sonar uno, el otro va a empezar a sonar, ya va a experimentar, ¿cierto?, también vibración. ¿Ok? Por eso yo, por ejemplo, les decía que si yo ponía dos copas exactamente iguales, con la misma frecuencia natural, y yo hago sonar una copa, la otra debería sonar, ¿ya? Es imposible en ese caso que suenen, pero en el caso de los diapasones veíamos que, por ejemplo, si ponemos dos diapasones que tienen la misma frecuencia natural, si yo hacía sonar uno, el otro sonaba. Ya a eso vamos a llamar resonancia. Y en este caso, ¿cierto?, el caballero hacía el fenómeno mostraba aquí el fenómeno de resonancia. También habíamos visto, ¿cierto?, el fenómeno del efecto Doppler, ya que era cuando nosotros, por ejemplo, percibimos el sonido mucho más agudo cuando se acerca, por ejemplo, una ambulancia, un carro de bomberos, un carro policial, se acerca, nosotros percibimos, ¿cierto?, el sonido mucho más agudo, y cuando pasa lo percibimos mucho más grave. Y eso es producto de que las ondas, ¿cierto?, al estar más cerca, está mucho más junta a la distancia, y por lo tanto la frecuencia se escucha más aguda, ¿cierto? Aquí está. Entonces nosotros, al estar, ¿cierto?, estas ondas más juntitas, al haber una mayor frecuencia se escuchaba más agudo. En cambio, cuando pasa, ¿cierto?, al ser mayor la distancia, disminuye la frecuencia de la onda, o sea, la cantidad de ondas por ciclo o por segundo, ¿ya? Entonces, nosotros lo vamos a percibir más grave, y eso era el efecto Doppler. También habíamos visto el fenómeno de la pulsación, que fue lo último que les mostré a través de los vasos, que es cuando dos ondas, por ejemplo, en el caso de dos vasos que tienen frecuencias muy parecidas, ¿ya? Tienen frecuencias muy parecidas, nosotros vamos a escuchar los sonidos como si fueran uno, ¿ya? Se van a superponer. Y con eso ya habíamos terminado, ¿ya? Entonces, la pulsación, que era el último, ¿cierto? Ahí tenemos. La pulsación, que era, ¿cierto?, cuando dos frecuencias están como muy juntitas, muy parecidas, y se superponen. Entonces percibimos el sonido como uno solo. Entonces acá, por ejemplo, al final nosotros escuchábamos, ¿cierto?, el fenómeno de la pulsación. ¿Ya? Tenían frecuencias muy parecidas, por lo tanto se escuchaba como uno, a pesar de que eran sonidos diferentes, ¿ya? Entonces ahí nosotros percibíamos, ¿cierto? Bueno, también vimos este video, que era de Curiosamente, perdón, donde veíamos el fenómeno del sonido, ¿cierto?, como las partes del oído y todo eso, ¿ya? No sé si hay una duda hasta el momento. Entonces la idea ahora es desarrollar la guía 9. Así que, como les dije, si tienen la guía 9 ahí, perfecto, les va a ayudar harto. Ya. En la guía 9, fíjense que la fecha de entrega del plazo máximo es el lunes 20 de julio, ¿ya? Obviamente que la idea es que ustedes me la manden antes o que la desarrollen antes, y de esa manera ir revisando, ¿cierto? Ir revisando las preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea de esta parte es que desarrollemos en conjunto las preguntas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no les voy a dar la respuesta, ¿ya? La idea es que ustedes me den la respuesta y poder comentar, ¿cierto?, la respuesta que ustedes me están dando, ¿ya?
Entonces, primera pregunta. Dice así. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no corresponde a un fenómeno sonoro? No corresponde a un fenómeno sonoro. Lean bien, ya, ese no lo marqué ahí. La polarización, la reverberación, el efecto Doppler, la resonancia, el eco. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no corresponde a un fenómeno sonoro? Pueden responder por el chat, por el audio, pero la idea es que puedan responder algo. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes fenómenos no corresponde a un fenómeno sonoro? Ya, voy a ver el chat. Y dice lo siguiente. Lo voy a mover un poquito, dice la A. Ya. Entonces, Matías dice la A. La polarización. Perfecto. La polarización, ¿cierto? No es un fenómeno sonoro. ¿Ya? Muy bien. La polarización. Siguiente pregunta. Una persona se encuentra en la calle cuando de pronto se acerca un carro de bomberos con la sirena encendida. El carro se acerca y luego se aleja del lugar a gran velocidad. En esta situación, el sonido que escucha la persona. A. Se percibe más grave y luego más agudo. B. Se percibe con menos intensidad en todo momento. C. Se percibe igual al que percibiría si el carro estuviese quieto. D. Se percibe con un timbre distinto. E. Se percibe más agudo y luego más grave. Alternativa. Recuerden que ustedes tienen que ir contestando. Yo tengo que apoyarlo nomás en este proceso. ¿Qué alternativa sería? Chicos, chicas, ¿qué alternativa sería? La E. Muy bien, Ivette. ¿Ya? Vamos a percibirlo. Recuerden que en el efecto Doppler, ¿cierto? Habíamos visto que cuando se acerca, por ejemplo, una ambulancia, nosotros lo vamos a percibir más agudo. Luego, cuando pasa, ¿cierto? Lo escuchamos más grave. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? La otra vez quedé sorda. Sí. Ya. Las características del sonido son el tono, la intensidad y volumen, y A, la resonancia, B, el timbre, C, el eco, D, la acústica, E, la reverberación. Las características del sonido son el tono, la intensidad y el volumen, y la resonancia, el timbre, el eco, la acústica, la reverberación. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Son fáciles estas preguntas, están botadas. Ya. ¿Cuál alternativa sería acá? Tic-tac. La C, el timbre. Muy bien, ¿ya? El timbre. Entonces, las características del sonido son el tono, la intensidad o volumen, ¿cierto? Y el timbre. Perfecto. Siguiente. 4. Frecuentemente se suele decir que en una habitación cerrada y pequeña, como en un baño, existe eco. Esta afirmación es un error, ya que este fenómeno se denomina como A, la reverberación, B, la refracción, C, el eco, D, la resonancia, E, la difracción. ¿Cómo se llama el fenómeno que no es el eco y que ocurre en lugares mucho más pequeños y que se suele confundir con el eco?
¿Cómo se llama ese fenómeno? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Recuerden que pueden responder por el chat o pueden también hablar. ¿Cómo se llama el fenómeno? ¿La resonancia, Franco? Juliana dice la refracción. ¿Ya? Alonso, ¿qué crees tú? ¿Cuál? ¿En la 4? ¿Cuál crees tú? ¿Reflexión? ¿Cuál? ¿Reflexión? Refracción. Ah, no. Espera. ¿Cómo, weón? ¿Ese fue el make-up o no? Ya, la 4 queda de tarea. La 4 la tienen que investigar. Hola, profe. ¿Cuál? La E. ¿Cuál es el fenómeno que se suele confundir con el eco? Recuerden que el eco es mayor a 17 metros. Si es menor, ¿qué es lo que es? Ya. Entonces ahí la dejo para que ustedes investiguen esa pregunta. No, no es la B. Ya, la 4 la tienen que investigar. ¿Ok? 5. ¿Cuál es el rango de frecuencias audibles del oído humano medidos en Hertz? ¿Cuál es el rango de frecuencias audibles del oído humano medidos en Hertz? Entre menos 100 y 100, entre 1000 y 100.000, entre 20 y 20.000, entre 0 y 120, entre 0 y 1000. ¿Cuál es el rango de frecuencia audible del oído humano? La 4 es la E. No es la E, Martín. No, la 4 la dejé de tarea porque tienen que investigarla, pero la E no es. La 5. ¿Qué alternativa es la 5? Ya si la 4 la dejé de tarea, tienen que investigarla ustedes. La C, muy bien, Juliana. Entre 20 a 20.000 Hz. Perfecto. Ya. Acá, importante, en la 6, tienen que ordenar los sonidos del más agudo al más grave. Recuerden que cuando hablamos de sonido grave o agudo, nosotros teníamos que recordar, ¿cierto? Nosotros teníamos que recordar que esto es una medida de comparación, ¿ya? En este caso nosotros tenemos A, ¿cierto? Con una frecuencia, B con otra frecuencia, C con otra frecuencia, D con otra frecuencia y E con otra frecuencia. Entonces, si tenemos que ordenar los sonidos del más agudo al más grave, ¿cómo va a ser? Del más agudo al más grave. ¿Cuál sería el orden? Del sonido más agudo al más grave. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el sonido más agudo al más grave?
Entonces, la D, perfecto. Muy bien, Franco, la D, ¿ya? La D. La D. ¿Cómo lo vamos a ordenar, cierto? Vamos a ir ordenándola con la tablita acá. Ya. Fíjense que va a ser la D, ¿cierto? Ahí. Entonces acá tenemos que, primero que todo, fíjense que dice el orden de los sonidos del más agudo. ¿Qué quiere decir que sea del más agudo? Recuerden que un sonido, si lo percibimos más agudo, es porque tiene, cierto, mayor frecuencia. Por lo tanto, cierto, el que tiene mayor frecuencia acá sería D, ¿cierto? Que son 11.100. Luego, cierto, sería 11.100, ese sería el 1. ¿Sí? Sería 1. Luego, cierto, el otro que tendría, el siguiente, cierto, que tendría una mayor frecuencia sería el C, ¿ya? Que sería el número 2. Luego vendría 2. Luego vendría el E, que también es 11, ¿cierto? El E. Tres. Luego vendría, ¿cierto? D, C, E. Luego vendría entre 10.011, ¿cierto? Y 10.101, ¿cierto? Tendría el B. Sería el siguiente. Ahí. Que sería el 4. Y finalmente vendría, ¿cierto? El A. ¿Ok? Entonces ahí sería, ¿cierto? Desde el más agudo, desde el que tiene mayor frecuencia, al más grave, el que tiene menor frecuencia. Por tanto, por eso es la alternativa D. Perfecto. Muy bien. Ya. Siguiente. Avanzamos. 7. El fenómeno conocido como pulsaciones ocurre cuando dos sonidos suenan juntos. Estos difieren en unos pocos hertz de frecuencia. Sus tonos son similares. ¿En qué consiste este fenómeno? ¿En qué consiste este fenómeno? Los sonidos suenan con menor volumen del que deberían. Perdón, sí. Ya. Los sonidos suenan con menor volumen del que deberían. B, los sonidos aumentan progresivamente de intensidad produciendo un sonido extremadamente fuerte. C, los sonidos se mezclan produciendo una sensación desagradable en los oídos. D, los sonidos se mezclan produciendo un solo sonido que pulsa, aumentando y disminuyendo su volumen. E, los sonidos se anulan completamente produciéndose un extraño silencio. La D, profe. La D, perfecto. ¿Ya? La D. Los sonidos se mezclan produciéndose un solo sonido que pulsa. ¿Ya? Perfecto. 8. ¿Cuál es la distancia mínima que tiene que existir para que ocurra el fenómeno del eco? Aquí les doy un pipe si no lo saben. La Lo E. golpeo. Salto por el sol a golpearla. A agredirlos. ¿Cuál? La E, profe. La E, perfecto. 17 metros. ¿Ya? Si es menos de 17 metros se produce la reverberancia. ¿Ya? Que se suele confundir con el eco. Ahí le di la alternativa del... El que la cachó, la cachó. Ya. El 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a un sonido de 1000 Hz? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a un sonido de 1000 Hz? 1. El sonido es muy agudo. B. El sonido produce un sonido intenso. El sonido produce un intenso dolor en el oído. C. El sonido no es ni grave ni agudo, ya que no está comparado con otro sonido. D. El sonido es muy grave. E. El oído humano no es capaz de escucharlo. La C. Perfecto. Muy bien. No hay una comparación, ¿cierto? Yo no puedo decir que un sonido sea grave o agudo si no tengo, ¿cierto?, una medida de comparación, ¿ya? Y obviamente que esto sí podemos escucharlo. Ya nosotros podemos percibir desde los 20 a 20.000 Hz.
¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la definición de sonido? ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la definición de sonido? A, es una onda mecánica y transversal. B, es una onda electromagnética longitudinal. C, no es una onda, ya que no transporta materia. D, es una manifestación de la energía acumulada. E, es una onda mecánica y longitudinal. ¿Cuál es la alternativa correcta? Chicos, chicas, chicas, ¿cuál será la alternativa correcta? Guau, 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 suena el perro ahí al fondo. ¿La B, bro? ¿Cuál? ¿La B o la E, yo creo? Ya, pero decidas, ¿la B o la E? Se tienen que casar con una alternativa. Ya, pues tiene que mojarse las pompas. ¿La B o la E? La B. ¿Cuál me dijo la B o la E? La B. Ay, ya. No. ¿Y la E? ¿Cómo? La E, pues, obvio. No es una onda electromagnética, ¿ya? Obviamente que el sonido, ¿cierto?, requiere un medio para propagarse. De hecho, le he dicho hasta el cansancio que es una onda mecánica, ¿ya? O sea, si ustedes, por ejemplo, gritan en el espacio, no se va a escuchar su voz. O si hay una explosión, no se va a escuchar el sonido de la explosión. Eso es mentira, ¿ya? No se va a escuchar. ¿Por qué? Porque el sonido, ¿cierto?, es una onda que requiere un medio para propagarse, ¿ya? Si no existe ese medio, no se va a propagar, ¿ok? Y es longitudinal, ¿ya? Es longitudinal. No es lo mismo que yo hable, por ejemplo, así, ustedes no me van a escuchar bien, porque es longitudinal, pues. Por eso si ustedes, por ejemplo, están gritando a alguien y está al frente de ustedes y ustedes están hablando así, no los va a escuchar bien porque es longitudinal, ¿ya? Se propaga en la dirección en la cual va la onda, ¿ya? Es paralela a la propagación de la onda. Siguiente pregunta. ¿La intensidad del sonido es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente sonora? ¿What? De acuerdo con esta afirmación, si una persona se aleja 3 veces de una fuente sonora, ¿el sonido se percibe? Ya, acá hay que hacer un cálculo matemático, ¿ya? Dice, la intensidad del sonido es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente sonora. Al cuadrado de la distancia de la fuente sonora. De acuerdo con esta afirmación, si una persona se aleja 3 veces de una fuente sonora, ¿el sonido se percibe? 1, una vez, o sea, A, una vez menos intenso, B, 27 veces menos intenso, C, 6 veces menos intenso, D, 3 veces menos intenso, E, 9 veces menos intenso. El cuadrado de la distancia. La E, muy bien, Juliana. 9 veces más, 9 veces menos intenso. Día lunes, por Dios. Ya. ¿Cuál era el cálculo que se tenía que hacer, profe? Te escuché como robotizado. Lo único que escuché es profe. De nuevo. ¿Cuál es el cálculo que se tenía que hacer? Ya. Acá te dice que la persona, ¿cierto?, se aleja 3 veces. Por lo tanto, acá dice que es el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, el cuadrado de 3 elevado a 2, ¿cuánto es? 9. Por lo tanto, 9 veces menos intenso. Se eleva al cuadrado el 3 y te queda 9. Porque 3 por 3 es 9. ¿Ya? ¿Ok? ¿O no? ¿Se entendió? Sí, entendí, profe. Ya. Dos instrumentos distintos, un violín y una flauta, tocan la misma nota musical y con el mismo volumen. ¿Cuál característica nos permite diferenciar un sonido de otro? Qué fácil, qué fácil. Fácil, fácil. No va a hacer pregunta de PTU. PTU. ¿La C? De nuevo, dos instrumentos distintos, un violín y una flauta, tocan la misma nota musical con el mismo volumen.
¿Cuál característica nos permite diferenciar un sonido de otro? La D. Perfecto, el timbre. Ya. Siguiente. La intensidad es una característica del sonido que se relaciona con la energía de este. Y para interpretar el sonido se utiliza el volumen. ¿Ya? La unidad de medida del volumen es La A. la unidad de la medida del volumen, no de la frecuencia, del volumen. Cuando nosotros, por ejemplo, percibimos un sonido que es doloroso, y uno dice bájalos, cuando un volumen es alto, La D. decibeles, baja los decibeles. Cuando alguien, por ejemplo, está hablando fuerte, ¿puedes bajar los decibeles? Perfecto. Ya. Se realiza el siguiente experimento. Se coloca una copa con agua y a continuación se humedece el dedo índice de la mano y se frota con la parte superior de la copa produciéndose un fuerte sonido similar a un silbido. Este experimento se explica mediante el fenómeno de... Ahí es el experimento. Se supone que el sonido, ¿cierto? Cuando yo le pasaba el dedito y se escuchaba, ¿cierto? Ahí lo que estábamos viendo era el fenómeno de la resonancia, ¿ya? Por si no se acuerdan. Por los que no estuvieron para ese experimento, cuando hacíamos ese experimento, ¿cierto? Lo que se percibía ahí, a través de las vibraciones, ¿cierto? Era la resonancia. De hecho, no sé si han visto cuando hay, no sé, una cantante de ópera que toma un vaso, toma un vaso de cristal y se pone a cantar y su frecuencia se empieza, ¿cierto?, a hacer vibrar el vaso y la frecuencia de su voz es la misma de la frecuencia de la copa, por eso empieza a vibrar, hasta que un momento la copa estalla y explota, ¿ya? Entonces podemos ver, ¿cierto?, el fenómeno de la resonancia, ¿ya? Por si acaso. ¿Cuál es la rapidez del sonido a temperatura ambiente medida en metros por segundo? Temperatura ambiente. O sea, a los 20 grados Celsius más o menos, ¿a cuánto va a viajar el sonido? Aproximadamente. ¿A cuánto viaja el sonido? Tic tac, tic tac, tic tac. ¿A cuánto viaja el sonido? Vamos a ver. La a 400. 400, chicos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿A cuánto viaja a cuánto es la velocidad del sonido a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius? Aproximadamente. La B. Muy bien, Kevin. Kevin, 340 metros por segundo. De hecho, ahí tenía, mire, me hizo spoiler, ahí me estaban soplando, ¿ya? 340 metros por segundo, ¿ya? Ya. ¿Con qué características de una onda está relacionada la intensidad de los sonidos que escuchamos? ¿Con qué características de una onda está relacionada la intensidad de los sonidos que escuchamos? Cuando nosotros escuchamos un sonido más intenso. Perfecto. Con la amplitud. Un diapasón vibra a razón de 170 Hz y la onda emitida por él se propaga con una rapidez de 340 metros por segundo. La longitud de la onda emitida por el diapasón es... Uy, ¿cómo se hace este ejercicio? A ver si alguien se acuerda de la fórmula mágica. ¿Cuál es la fórmula mágica? Que no tenían que olvidarse jamás en la vida.
Ya se olvidaron. Velocidad es igual a ¿qué cosa? Frecuencia por la longitud de onda. ¿Ya? Esto lo vimos hace años luz. Primera guía. ¿Ya? Entonces, velocidad va a ser igual a la frecuencia por la longitud de onda. ¿Ok? Por lo tanto, si me dan la velocidad y me dan la frecuencia, ¿cómo yo determino la longitud de onda? Chan, chan, chan. ¿Cuánto me da la longitud de onda? Se divide, sería la A. ¿Cuál sería? A, ¿o no? Sí, A. Sí, la A. Sí, porque sería 340 dividido en 170. Alternativa A. 2. Eso recuérdenlo porque después les va a servir para otro tipo de ejercicios. ¿Ya? Avanzamos y con esto terminamos. Ya. Y con esto nos vamos. Última pregunta. La idea es que la otra clase ustedes ya traigan esto listo para empezar a ver luz ya. Entonces, en cierta sala del cine, tanto en las paredes como en el cielo, son cubiertas con materiales blandos, como alfombras, para evitar el efecto llamado eco. ¿Qué propiedad característica de las ondas sonoras se intenta evitar? ¿Qué se intenta evitar? ¿Por qué se ponen alfombras? ¿Por qué se ponen alfombras en las paredes? En algo llamado cine. ¿Alguna vez fuimos? ¿Qué se intenta evitar? Con esto nos vamos a almorzar algunos. Yo todavía no. Todavía me queda. La D dice. A ver, vamos a ver esto con un concurso. No pasé. Y ahí. ¿Quién decía? A ver, vamos a ver. La E, la D, la B. Ya, pero decídanse, pues, ¿cómo? Me dan todas las alternativas. Tiene que ser una. ¿Qué se evita? ¿Qué es el eco? De partida, por descarte. Ya, pues, Juliana, por descarte, ¿cuál sería la alternativa? No, nada de lo que han dicho. No han dado la alternativa correcta todavía. Ya, pues, Juliana, por descarte, ¿cuál sería? Ya. Lo que se busca, ¿cierto? Es el fenómeno, lo que se quiere evitar es el eco. Uy, no le chuntaron nada. Ya. Lo que se quiere evitar, ¿cierto? A través del eco, recuerden que el eco es una reflexión, ¿ya? Es una reflexión. Recuerden que la reflexión es cuando una onda va y rebota, ¿cierto? Se devuelve. ¿Ya? Va y rebota y se devuelve. Entonces, eso es lo que se busca, ¿cierto? Eso es lo que se busca evitar, la reflexión de la onda, que se genere, ¿cierto?, el efecto del eco. ¿Ok? Es que le dijimos justamente las que no eran, así descartamos y era parte del plan, súper. Claro, ya. Ahí era la, ¿cierto? La reflexión. Profe, esta ya hay que entregárselo entonces, ¿no? Sí, pues, pero tienen que terminarlo. Pues. Les queda, son 30 preguntas de desarrollo. Y son 6 preguntas de... ¿Evaluada? Sí, pues, está ahí es con nota. ¿Ya? Son 30 preguntas de selección y 6 preguntas de desarrollo. ¿Ya? Pero está relativamente fácil, si acá es simplemente aplicar. ¿Ok? Entonces llegamos hasta la pregunta 18 y nos queda la pregunta 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Ya? La idea es que la otra semana traigan las dudas. ¿Ya? Y yo asumiré que ya
que ya las desarrollaron. ¿Ok? F. F. Ok.